Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos acerca de la práctica número 8 sobre el funcionamiento del flat sequence. Bueno, como hemos visto a lo largo de las prácticas anteriores, la APIO tiene una forma muy peculiar de funcionar. En la ventana del diagrama de bloques, si ya se pudieron dar cuenta, no existe un orden estipulado de ejecución de los componentes. Es decir, aunque podamos ordenar los objetos por filas, uno más arriba que otro, el programa se ejecutará, digamos, sin un orden específico que pareciera un orden natural, ¿no? Que esa es una de las particularidades que tienen otros lenguajes de programación, tal como los que hemos visto anteriormente, como el lenguaje C y el que inclusive utiliza el Arduino. Bueno, por este motivo, si lo que deseamos es realizar una secuencia de instrucciones tal y como lo vimos en una máquina de estado de la práctica anterior, se tendría que utilizar lo que es esta secuencia, que es el flat sequence. Básicamente lo que hace es insertar frames o fotogramas para poder poner en cada uno de ellos, digamos, un conjunto de instrucciones, bucles, bifurcaciones o comandos en general que deseemos ejecutar. Por ejemplo, aquí en el frame número 1 o el fotograma número 1 se ejecutaría un ciclo de instrucciones, terminando seguiría con el número 2 y así sucesivamente con el número 3. Bueno, ¿qué vamos a realizar en la práctica número 8? Será básicamente esto, un llenado de un tanque que empezaríamos ahorita a verlo en el programa. Bueno, teniendo abierto ya nuestro programa, empezaremos con lo siguiente. Primeramente en el front panel vamos a abrir lo que es un tanque, lo ponemos aquí y tal cual hemos visto en las prácticas anteriores, vamos a configurar lo que es su escala con un máximo de 100. Entonces damos clic derecho, propiedades, escala máxima lo marcamos a 100 y listo, ya tenemos un tanque que va de 0 a 100. Vamos a hacer un poco más grande. Ahí está. Bueno, a la par del tanque vamos a sacar un medidor de aquí de numeric. Introducimos el gauge, ponemos aquí y de igual modo hay que configurar la escala. Ya la tenemos en 10, vamos a configurarla de 0 a 100. Clic derecho, propiedades, pestaña de escala y ponemos un máximo de 100. Listo. Y por último vamos a tener un indicador más, sería un indicador numérico y lo ponemos aquí y le ponemos capacidad. Listo. Bueno, vamos a ordenar acá en el block diagram cada uno de los componentes. Tenemos aquí, vamos a alinearlos y listo. Bueno, ya tenemos nuestro listado de componentes básicos. ¿Qué va a pasar con el flat sequence? ¿De dónde lo obtenemos? Dentro del block diagram damos clic derecho, perdón, en estructuras y en estructuras tenemos esto, lo que es el flat sequence. Está aquí de este lado y vamos a incrustarlo aquí dentro. Bueno, tenemos únicamente un frame. De manera predeterminada lo que hace la view es manda un solo frame en el flat sequence y si queremos agregar frames consecutivos o anteriores, únicamente basta con dar clic derecho sobre el recuadro del flat sequence y tenemos aquí esta opción que es Alt Frame After, se agrega uno después y aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el primer frame del flat sequence. ¿Qué vamos a hacer? Prácticamente la práctica lo que quiero que realice es que de manera automática, en cuanto le damos run, se empieza a llenar esto y una vez lleno, llegando al 100% de su capacidad, de manera automática se empiece a ver un descenso controlado, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Primeramente, para empezar a hacer un ciclo de llenado necesitamos realizar a alguien que nos incruste o nos inicialice un conteo desde 0, sumando 1 en 1 hasta que llegue a una capacidad de 100. ¿Cómo hacemos un contador? Muy rápido. Vamos a ver en esta misma práctica lo que es la estructura for. Vamos aquí, estructuras, y tenemos el for loop. Vamos a meter todo esto dentro de un for loop. ¿Qué hace este for? Tal cual hemos visto en las prácticas de lenguaje C y Arduino, el for lo que hace es un conteo desde un número inicializado en n, en este caso en 0, hasta un número de finalización. ¿Cómo vamos a poner un conteo máximo? Vamos a delimitarlo aquí, donde está la n, que es el loop count. Vamos a dar clic derecho del lado izquierdo, crear constante, y aquí inclusaríamos, por ejemplo, va a contar de 0 a 100. ¿Por qué a 100? Porque 100 es el tope máximo que tenemos acá en el tanque y en el medidor, y ya. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Esto sería básicamente, déjame hacer un poco más ancho. Esto básicamente sería nuestro ciclo de llenado. Y del otro lado tendríamos exactamente lo mismo con un ciclo de descarga. Descarga. Ok, ya tenemos esos dos. Espérame que se vea aquí algo medio extraño. Ciclo de descarga. Ya lo tenemos. Ok.
Ya tenemos aquí nuestro primer frame, vamos a empezar a trabajar. ¿De dónde van a estar, digamos, apareciendo los números que van a hacer un conteo del 0 hasta 100? La n sería el conteo máximo, el loop count, y esta i de aquí es el número de iteración, el loop iteration, que básicamente inicializa en 0 de manera automática y llega hasta un máximo de n, que en este caso es 100. Entonces, esta i nos va a estar arrojando valores numéricos enteros de 0 a 100 y se los vamos a estar incrustando a uno y cada uno de estos componentes, que sería al tanque, al gauge y al numeric indicator que le pusimos capacidad. Entonces, estos van a estar recibiendo este dato numérico y van a estar haciendo el incremento hasta que lleguen a 100. ¿Qué pasa cuando lleguen a 100? Este, digamos, for loop se detiene, termina el único, digamos, bloque de instrucciones que se encuentra en este frame y da pie a seguir con el frame del lado derecho, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer de este lado? Vamos a hacer exactamente lo mismo. No podemos dar clic de, digamos, la clásica control C y control V de este lado, en el caso del tanque, porque se nos estaría duplicando este componente. Entonces, vamos a eliminarlo y no sé si recuerdan de las prácticas anteriores que podemos hacer variables locales. ¿Cómo? Por ejemplo, una variable local del tanque basta con simplemente dar clic derecho sobre el componente, lo vamos a crear, aquí viene el local variable y ponemos de este lado. Hacemos lo mismo con el gauge, crear, local variable, ponemos acá y por último el numeric indicator también con su variable local. Ya tenemos aquí todos los componentes, vamos a alinearlos ligeramente, están aquí y tal cual lo hicimos acá en el ciclo de llenado tenemos un for, va de 0 a 100, en el ciclo de descarga vamos a tener exactamente lo mismo, un for loop, metemos todo dentro del for loop y al igual tendría que ser de 0 a 100, para no batallar vamos a hacer esto, conectamos y a través de un túnel lo llevamos hasta acá, listo, y tenemos el mismo, digamos, constante numérica 100, estará incrustándose de este lado. ¿Qué va a pasar con el ciclo de descarga? En el ciclo de llenado tenemos una escala que iba de 0 a 100, de este lado nuestra i empezaría básicamente con el último valor de n, entonces tendríamos que hacer un decremento. Vamos a empezar aquí, clic derecho, numeric, y vamos a subtract, vamos a hacer una resta. Este resultado de la resta se va a estar conectando tanto al tanque, como al gauge, como al indicador de capacidad que es el numeric indicator. Vamos a hacerlo ligeramente a la derecha, aquí está. Y ahora sí, ¿qué vamos a realizar la resta? Bueno, el valor actual de n, que en este caso terminó en 100, porque fue de 0 hasta 100, fue lo que nos arrojó de este lado. Tenemos que hacerle una resta con el valor de la iteración. Por ejemplo, cuando empieza este ciclo, tenemos un valor original de 100 y se lo vamos a restar a la primera iteración que sería 1. 100 menos 1 sería 99, ahora sí, veríamos reflejado aquí 99. ¿Qué pasa con la siguiente iteración? La i cambiaría a 2, de este lado seguimos teniendo 100, menos 2 sería 98, siguiente iteración 100 menos 3, 97, así sucesivamente, perdón, hasta que lleguemos a 0, ¿no? Bueno, así como lo tenemos aquí, básicamente si le damos run, estaría ejecutándose, pero no alcanzaríamos a ver de manera clara la ejecución del llenado y la descarga. ¿Por qué? Porque este, digamos, ciclo for funciona de manera muy rápida, tal que no podemos alcanzar a distinguir este subida y descarga, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Incrustar una especie de retraso, que lo tenemos muy sencillo. De este lado, damos clic derecho y acuérdense que tenemos aquí en timing, tenemos estos. Vamos a utilizar el de wait milliseconds, ponemos uno por aquí y le vamos a poner, vamos a esperarnos 100 milisegundos. Y del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a copiar este, lo llevamos de aquel lado y listo. Entonces, por cada iteración de aquí se tiene que hacer una espera de 100 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Cuando brinque de 0 a 1, tenemos que esperar 100 milisegundos. De 1 a 2, otros 100 milisegundos, y así hasta que lleguemos a 100. Y del mismo lado, de la misma forma, perdón, en el ciclo de descarga. De 100 a 99, 100 milisegundos, 99 a 98, 100 milisegundos, así sucesivamente hasta que lleguemos a 0. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a probarlo, le damos run y vemos que de manera automática se va subiendo, se ve la capacidad reflejada de este lado. Y cuando llegue a 100, ¿qué pasa? Se va a detener este ciclo de llenado y ahora sigue el ciclo de descarga. Y se va a detener hasta que llegue nuevamente hasta 0, ¿no? Bueno, ya con eso tenemos el flat sequence terminado, así tal cual la tenemos la práctica. ¿Qué pasa si queremos hacer que, por ejemplo, esta práctica se ejecute, vamos a poner un ejemplo, 5 veces? O en pocas palabras, que llene y descargue 5 veces. 1, 2, 3, digamos 4 y 5. ¿Cómo lo haríamos? Tendríamos que meter todo este flat sequence en un ciclo for. ¿Se puede hacer? Vamos a probar aquí. Vamos a meter otra nueva estructura.
sería un for loop, y vamos a meter todo esto dentro de un ciclo for. Y vamos a decir que llegue hasta, perdón, aquí me equivoqué, y derecho, crear constante, por ejemplo, 5 veces. Vamos a darle run, tenemos el primer llenado. Vamos a hacer un poco más rápido esto, vamos a bajar, vamos a regresar a 0, vamos a regresar a 0, y este lo marcamos en 0. Ok, vamos a hacerlo a 50 milisegundos para hacer un poco más rápido esto. Vamos a darle run y aquí lo tenemos. Tenemos el primer llenado y su primera descarga. Y cuando termine esto se ejecutaría por segunda vez. Tenemos segundo llenado y segunda descarga. Y este programa seguirá iterando básicamente hasta que llegue a las 5 ciclos de descarga y llenado, ¿no? Bueno, básicamente con esto podemos realizar exactamente las mismas funcionalidades que vimos con las prácticas anteriores con el case structure, si mal no recuerdo, que utilizaron lo que fue un contador ascendente de 0 a 9 y un semáforo, creo. Bueno, aquí vamos en la cuarta llenado, si mal no recuerdo. Vamos a ver. Si no es que en el quinto, y vamos a ver si se detiene. Listo, ya terminó con nuestro quinto ciclo de carga y descarga y terminó el programa, ¿no? Entonces se está ejecutando de manera correcta y con esto finalizamos lo que es nuestra práctica número 8. Bueno, regresando acá, así es como quedaría. Aprovechando el video, en la práctica número 9 harían una nueva tarea que tienen asignada. Déjenme hacerlo más grande, listo. Ahora, así como realizaron ustedes el contador ascendente de 0 a 9 utilizando el display de 7 segmentos, ahora tendrían que hacer una pequeña modificación en la cual tendrían que hacer que ese contador tenga la capacidad de ser ascendente y descendente al mismo tiempo. Es decir que en el primer ciclo empezaría de 0, 1, 2, 3 hasta llegar a 9 y cuando llega a 9 tendría que hacer el descenso, digamos, numérico de 9, 8, 7, 6 hasta que lleguen a 0 nuevamente y así terminarían completamente el ciclo, ¿no? ¿Qué pueden utilizar aquí? Básicamente todos los conocimientos adquiridos de las prácticas anteriores a su gusto y digamos, los tendrían que mostrar el resultado en este display de 7 segmentos que ya vimos cómo se crearía, ¿no? Y bueno, de mi parte sería todo por el momento. Muchas gracias.